El tema que quería hablar es un tema del que yo por lo general rehuyo hablarlo, que es sobre un evento acontecido hace ya más de 60 años en Garabandal, donde se hablaba de que en la humanidad habría dos acontecimientos que afectarían a toda la humanidad. Se le conoce como el aviso y el otro es el milagro. ¿Por qué razón no me gusta hablar de este tema? He cedido porque varios alumnos antiguos me lo han pedido y más gente también. En parte porque estamos viviendo una situación geopolítica mundial que parece que nos aproximamos a ese acontecimiento, de manera que vamos a ello. La razón por la cual no suelo hablar de este tema es porque no hay nada preciso, no hay datos en concreto, no hay nada. Solamente se habla de un milagro que será contemplado por toda la humanidad después de un acontecimiento que será una convulsión llamado el aviso. Entonces, como no hay datos concretos, esa es la razón por la que siempre he rehuido hablar de este tema. Pero nos vamos a acoger a los datos que sí aporta un acontecimiento llamado el milagro. Del milagro se habla, esto sucedió en el norte de España, en la aldea, un pueblecito del norte de España que es la provincia de Santander, Garabandal, y esto sucede hacia 1962, donde la manifestación mariana confirma de que se daría un aviso a la humanidad. Es decir, debido a la corrupción, degradación de costumbres, los conflictos políticos en el mundo, crimen, droga, todo, Dios daría un toque de queda a la humanidad. Pero sobre ese acontecimiento no se sabe cuándo va a ser, porque no hay datos, pero sí hay datos respecto al llamado milagro, que se daría poco después. ¿Cuándo? No se sabe nada, solamente se da unos datos. Y esos datos es que este milagro sucedería un 13, tiene que caer en jueves y tiene que caer también entre los meses de marzo, abril y mayo. ¿Pero de qué año? No se sabe, solamente esos son los datos. Y además tiene que coincidir con un mártir de la Eucaristía. O sea que hay una serie de datos, pero no hay manera de entender cuándo puede ser eso. Entonces, repito, los únicos datos que tenemos es que ese milagro, que será contemplado por la humanidad, tiene que darse en un mes que puede ser en marzo, en abril o en mayo. Tiene que ser en día 13 y en jueves. Entonces, combinando estos datos, intentando saber cuándo es, han pasado ya 60 años y nada. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Pues introduciendo estos datos en una computadora, vamos a decirlo así, un ordenador, nos da una serie de fechas. Nos da esto el 13 de abril del año 2045. Es la fecha más lejana que da. Es un jueves normal y corriente. La siguiente fecha antes del 2045 coincide en el año 2034. Es decir, estamos hablando de bastantes años. Coincide en jueves. Y no hay más datos. Y entonces el último dato que nos da en la computadora nos da el 13 de abril del año 2028, es decir, de aquí a dentro de 2 años y medio. Y es jueves, y además es Jueves Santo. A ver, atento a este dato, porque es Jueves Santo. En las otras, que son el año 2034 y 2045, es un jueves normal y corriente. Pero el del 2028, 13 de abril, San Hermenegildo, cae exactamente en Jueves Santo. Entonces, desde mi enfoque personal de lo que conozco de estas cosas,
no tengo ninguna duda que el milagro podría darse al 95% el 13 de abril del año 2028, que coincide con la Semana Santa, con Jueves Santo. Los otros los descartamos primero porque es ya muy lejano. Entonces, ¿cuál es el otro hecho? El hecho es que el acontecimiento del aviso en las manifestaciones marianas se da en una coincidencia no superior a los 12 meses. Es decir, si realmente el milagro lo vamos a vivir el 13 de abril del año 2028, 2 años y medio, exactamente, que nos quedan 2 años y medio. El aviso se daría en un espacio cronológico que va de abril del 2027 a abril del 2028. ¿Cuál es la hipótesis que yo manejo? Que posiblemente, si realmente estamos en la certeza, porque estamos especulando, esto no es palabra de Dios, pero los datos matemáticos nos da con exactitud ya casi seguro el 13 de abril del año 2028, que es Jueves Santo y San Hermenegildo, porque tiene que coincidir con uno de los 3 santos eucarísticos. San Hermenegildo, que era un príncipe, era hijo del rey Recaredo, y que se negó a recibir la comunión de parte de un obispo arriano, y por eso ordenaron matarle. El otro es San Tarsicio y el otro creo que es Estanislao de Kostka. La verdad es que no me acuerdo muy bien ahora. Pero ya tenemos casi una fecha, para mí casi segurísima, es la del 2028, abril. Entonces se dice que el aviso estaría en un ámbito cronológico de 12 meses de separación. Dentro de los 12 meses de lo que es el milagro. Entonces, la hipótesis mía, ¿cuál es? Que el aviso se daría, es una opinión mía, entre los meses de octubre, noviembre o diciembre. ¿Por qué diciembre? Porque es Navidad. Si da la casualidad que el día que cae en Jueves Santo, el día 13, pues veo muy probable que el aviso sea en Navidad 3-4 meses antes. Entonces, si hacemos es decir, ya tenemos datos bastante exactos. Abril del año 2028, el aviso se daría exactamente de aquí a 2 años. Porque el calendario litúrgico, el año 2026, nada de nada, no hay ninguna coincidencia. En el año 2027 tampoco coincide, jueves 13 no coincide nada. Luego ya el día 13 de abril del 2028 yo le doy casi cierto al 100%. Repito que es una opinión, podemos equivocarnos, pero los datos son muy impresionantes. Entonces, ¿en qué consiste la situación? En que, dada la situación geopolítica del mundo, porque estamos hablando de esa predicción, se hizo en Garabandal hace más de 60 años y en ese tiempo no ha habido nada. La probabilidad de que sea en este tiempo que estamos viendo, yo ya casi le doy por cierta. La situación, pues estamos viviendo una situación geopolítica que esto va a reventar en cualquier momento. En la situación de Venezuela, el Oriente Medio, Ucrania, todo el conflicto de Estados Unidos con China. Es decir, estamos en un contexto geopolítico donde ya el escenario está preparado para que ese aviso a la humanidad pueda darse. Hasta ahora, geopolíticamente, yo no he visto esa posibilidad, pero en este momento la posibilidad yo la doy casi cierta al 100%. Ahora bien, ¿en qué consiste este aviso? El aviso se va a tratar de un evento de naturaleza cósmica. Es decir, vamos a vivir una especie de catástrofe que tiene su origen en el espacio, una especie de asteroide, meteorito o algo que choca, impacta contra algo.
el impacto, el choque de ese cometa, meteorito, como queramos llamarlo, va a repercutir inmediatamente en toda la Tierra, perturbando la Tierra. Y esa perturbación parece que Dios la aprovecha para dar una especie de toque de atención a la humanidad antes de que esto pueda reventar por algún lado. Porque ya las grandes potencias hablan de guerra nuclear. O sea, ya se está hablando claramente de guerra nuclear. Entonces, al haber llegado a esa situación, la cuestión es muy grave. Más luego, yo acabo de recibir información de un astrónomo, de este astrónomo amigo mío, y me ha dado información sobre el cometa, este cometa 3i VS, ahora no recuerdo el número que tiene. Y los datos son escalofriantes, tremendo, pero esto lo hablaríamos en otro tema. ¿Qué indica? Que todo está como a punto. Entonces, da la casualidad que este evento, el aviso y el milagro, se va a producir dentro del contexto de lo que yo en mis clases he impartido sobre una cronología del profeta Daniel, que quedan 7 años para que se cumpla el pacto de la antigua alianza, porque el pacto de la nueva alianza lo establece Cristo, pero del pacto de la antigua alianza quedan todavía 7 años. Este científico, este astrónomo, amigo mío, conoce muy bien estos temas, muy bien, conoce, o sea, el tema bíblico lo conoce, pero a la perfección. Y él me dice, yo estoy de acuerdo con él, que ya estamos dentro de la semana de Daniel, muy posiblemente comenzándola. Entonces, da la casualidad que lo que estamos hablando de la coincidencia de esta fecha para que se lleve a cabo el milagro, coincidiría más o menos aproximadamente con esa mitad de la cronología de 7 años. Por lo tanto, toda esta información que estoy dando, la doy precisamente por eso, porque yo hasta ahora no he querido hablar de este tema. La doy porque ya coincide todo como un puzzle bastante interesante. Ahora bien, yo ahora lo que puedo relatar son anécdotas o datos que aportó esta mujer cuando era jovencita, esta Conchita González, que fue una de las protagonistas, ¿no? Entonces, para entender qué es lo que vamos a vivir. Lo que vamos a vivir es que el aviso va a ser un acontecimiento tremendo porque va a tener repercusiones geológicas en el mundo debido al impacto de un asteroide que impacta contra otro o lo que sea. No conozco bien el tema y tampoco es interesante, pero sí va a tener repercusiones en la estabilidad de nuestro planeta llamado Tierra. ¿En qué sentido? Vamos a ver, yo recuerdo una anécdota, estoy hablando de memoria, los datos quizás no son muy exactos, que decía esta Conchita González que los que quieran ir a ver el milagro, yo no sé lo que va a ser el milagro, pero va a ser algo que lo va a poder contemplar todo el mundo. Dice que los que quieran ir al norte de España, a Garabandal, no podrán ir por la costa, porque el Santander es una ciudad costera. Yo soy de esa zona y lo conozco a la perfección, los caminos, las carreteras que van. Y para ir a Garabandal tienes que ir por la costa. Una vez que llegas a Santander, tomas la carretera Torrelavega, subes el puerto de la Collada de Carmona, bajas a Carmona, sigues a Puente Nansa y llegas a Garabandal. Dice que no se podrá ir por la costa. ¿Cómo? O sea, yo me pregunto, pero vamos a ver, ¿pero cómo es posible? Si es la única salida, es la única ida. Entonces dice que los que quieran ir tendrán que ir por el interior de la península, por la zona interior, no por la costa. ¿Por qué? Porque parece ser que todo eso quedará completamente arrasado. La pregunta es, ¿y eso cómo es posible? Incluso repito que lo que estoy contando lo escuché hace mucho tiempo y puede que no sea muy exacto. Y que para llegar allí a Garabandal, muy posiblemente tendrían que acompañarlo a través de camiones o vehículos militares. ¿Por qué? Porque carreteras y puentes habrán quedado destruidas. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿y qué ha podido suceder antes
para que haya mucha dificultad. Lo que indica que el aviso va a ser un evento de una catástrofe geológica a nivel mundial. Esto, me repito que estoy especulando, yo no tengo todos los datos, pero estoy sacando un poco de la memoria lo que recuerdo de este tema. Entonces, a este evento va a ser una especie de juicio universal, en pequeño, donde Dios no va a juzgar a nadie, es decir, en Dios va a detener todo, se va a detener todo. No va a funcionar nada. Va a ser breve, no creo que dure más de 15, 20 minutos, no creo que dure más. Es breve, 10, 20 minutos. Y a esa especie de juicio universal no va a escapar ni un solo ser humano. Sea que vive en una selva de Borneo, que todavía vive en la edad de la piedra, o otro que es musulmán, no se va a salvar nadie de vivir ese acontecimiento. Da lo mismo que seas ateo, agnóstico, delincuente, drogadicto, da lo mismo lo que sea. Nadie, ni un solo ser humano va a escapar a esa experiencia, donde uno va a estar a solas en presencia divina, vamos a decirlo así. Y entonces Dios no va a juzgar a nadie, no te va a decir, tú que eres un sinvergüenza, que has estado haciendo esto. No. Sino que Dios te va a poner el espejo delante, vamos a decirlo así, vamos a utilizar la palabra espejo. Y te vas a ver, cada uno se va a ver como es, sin mentiras, sin engaño, sin fraude. Este eres tú, esta persona eres tú, sea hombre o mujer, esta persona eres tú. Yo no te juzgo. Y ahí cada uno se va a ver como es, sin dudas, sin maquillajes. El maquillaje me refiero que siempre intentamos demostrar lo que no somos. Y pasado ese evento, pasado eso, la vida vuelve a la normalidad. Pero el impacto va a ser tan impresionante que la humanidad desde ese momento cambia radicalmente. Nada va a ser ya igual en la vida. Y entonces desde ese momento ni un solo ser humano podrá decir, no, Dios no existe, eso de que Dios existe, no, eso son cosas de los curas o de los beatos. No, ya ningún ser humano, ninguna religión ya tendrá un justificante para decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque le hemos visto. Pero ahí la humanidad, ahí es cuando ya empieza a dividirse la humanidad. Entonces, la situación es que muchas personas, van a morir. ¿En qué sentido? Porque va a ser una catástrofe geológica. Cuando Conchita dice, yo recuerdo que estando al otro lado de la bahía de Santander, la de Santander es una gran bahía muy hermosa, y ella estaba en la parte opuesta, pues había ido allí de paseo porque le habían bajado del pueblo y para que viera aquello. Y entonces ella en un momento dado exclama y dice, ¿pero cómo? ¿Todo esto va a desaparecer? Es decir, que estamos hablando de que el mar va a sufrir convulsiones tremendas y va a arrasar costas, ciudades y continentes. Estos son los datos más o menos que yo tengo. No soy muy preciso en los datos que estoy dando. Pero, mientras tanto, en ese momento, cuando llega ya el aviso, la situación del mundo es de un caos absoluto. Dios interviene a través del aviso. ¿Por qué interviene? Porque ya no hay salida a la situación mundial. Ha habido una guerra que va a ser nuclear. Me gustaría equivocarme. Va a haber una guerra que es nuclear. Y durante el aviso morirá muchísima gente. ¿Por qué? Porque va a ser una catástrofe geológica. Van a desaparecer ciudades, van a desaparecer costas. Pero va a morir mucha gente, ¿no? Del susto va a morir también mucha gente. Pero va a morir muchos millones de personas supuestamente van a morir. Porque va a ser un evento que va a cambiar la historia de la humanidad. Dios va a intervenir ante el desastre de la humanidad, el crimen, las drogas, todas las injusticias, todo lo que está viendo. Dios tiene que intervenir sí o sí a través del aviso. Señores, hasta aquí habéis llegado.
A partir de aquí ya no os voy a permitir nada más. ¿Por qué? Porque os vais a destruir, porque sois una panda de brutos y de animales. Y entonces también en ese momento la Iglesia ha desaparecido. Y fijaros que estamos hablando de poco más de 2 años, porque hemos dicho, yo lo doy por seguro. Y naturalmente que puedo equivocarme, pero doy por seguro el Jueves Santo, 13 de abril del 2028. Estamos hablando de 2 años y medio. Lo que indica que el aviso sería 4, 5, 6 meses antes de este evento de Jueves Santo. ¿Cuánto tiempo nos falta? 24 meses escasos. Entonces, esta es la situación. La Iglesia ha desaparecido. O sea, la Iglesia me refiero a la infraestructura, pues conventos, congregaciones, orden religiosa, todo eso ha desaparecido. Lo que no desaparece es la Iglesia como fieles, formada por fieles, porque la Iglesia son las personas, no es la parroquia, o no es el obispado, eso no es la Iglesia, eso es un edificio. Entonces va a haber unos cambios tremendos y ya estamos viendo estos cambios. Por lo tanto, estos 2 eventos, estos 2 acontecimientos quedan enmarcados dentro de los 7 años de la famosa Semana de Daniel. Yo he estado hablando con este científico, hemos contrastado pareceres y coincidimos totalmente. Ya estaríamos en el primer año. Yo no sé, es una opinión. La opinión que doy es desde un punto de vista religioso, o mejor dicho, vaticanista. Benedicto XVI desaparece del Vaticano pues en diciembre del 2022. Si yo cuento un periodo cronológico de 3 años y medio, resulta que nos presentamos en junio del año que viene. En los datos que yo tengo sobre aparición de este personaje que tiene que aparecer, llamado Anticristo, el Mesías judío, llamémoslo que no, figura el mes de junio, concretamente el día 6. Y entonces ese mes de junio coincide exactamente con los 3 años y medio de la desaparición, es decir, que Benedicto no está. Esto pertenece también a esta especie de secreto, pertenece también a este tipo de profecía. Entonces, estos son los datos más o menos que podemos dar. Pero la situación política del mundo, todo apunta a que sí ya estamos en ese periodo muy breve, que el aviso lo vamos a vivir ya en breve. Ya he dicho que cronológicamente el 2026 no hay nada, el 2027 tampoco, el 2028, Jueves Santo, San Hermenegildo, día 13. Repito, que el 2034 no coincida, el 2045 tampoco coincide. Y después hay muchísimos años por delante que no coincide con nada. Tenemos ya una certeza muy elevada de que en abril del 2028 tenemos ese efecto. Ahora bien, algunos me preguntan sobre ir a Garabandal. Yo la impresión que tengo es que no solo va a ser en Garabandal. Ese milagro se va a producir en otros lugares muy importantes marianos. Por ejemplo, en la colina del Tepeyac, en México. Yo no tengo ninguna duda que ahí se va a dar. No descarto que en Zaragoza, en España, porque es la primera manifestación de la historia del cristianismo. Es decir, se daría en los santuarios marianos más importantes del mundo. Esto no está dicho en Garabandal, no está dicho esto. Pero en datos que he conseguido recabar de un dato y otro, sí me atrevo a decir esto, que no solo va a ser en Garabandal, en España, va a ser en otros santuarios importantes marianos del mundo. Podríamos hablar de más, pero solo quería hacer un breve resumen para este tema. Un fuerte abrazo a todos y cordiales saludos y bendiciones.